Viví el lado bien argento de la realidad, con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. En el Ciudad presentamos los Fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos S.A.U. 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, es el último programa de Bien Argento, no el último, es el último antes de las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. Bueno, vamos a hacer un poco de docencia o un poco de contar algunas cosas por ahí, por si estamos distraídos y no sabemos, un poco de servicio, pero también mucha información. Es una elección que ya se habrán cansado de escuchar que es muy importante para el presidente de la Nación que plebiscita su gestión y que dijo que va a seguir con este plan, que en todo caso lo que va a buscar es diálogo con algunos sectores o sumar aliados para avanzar en la segunda etapa de reformas. Todavía hay quienes en el Congreso se arrepienten de haber acompañado la Ley Bases. Bueno, viene la Ley Bases 2. ¿Se acuerdan que al inicio del gobierno de Javier Milei se había enojado, había retirado la famosa ley ómnibus del Congreso y después la envió un poquito recortada para poder lograr consenso y que la votaran? Bueno, ya anunció esta semana el secretario Alejandro Cacase, que viene del radicalismo, fue un diputado del radicalismo de la provincia de San Luis y ahora está en el Ministerio de Desregulación, el secretario de Desregulación, que viene la segunda etapa. Pero también vienen la reforma tributaria, la reforma laboral, que hay muchos que dicen, bueno, pero es una flexibilización absoluta. También es cierto que estamos con mucho empleo no registrado y que no se aporta a las cajas a las jubilaciones. Entonces, si vos no tenés empleo registrado, no te descuentan para jubilaciones y los jubilados nunca van a mejorar. Ahora, si hay empleo registrado, ¿los jubilados van a mejorar? ¿Me lo prometen? Bueno, son muchas de las cosas que se están poniendo en juego. También el presidente de la Nación ya anunció que el domingo a la noche va a sentarse a ver cuál es el equipo con el que tiene que seguir. Se le anticipó Gerardo Huerta, que ya sabía que él era un número tachado y que había peleas o hay peleas palaciegas internas dentro del gobierno por su cargo, por el vínculo con Estados Unidos, por quién hizo mejor los deberes frente a Donald Trump. Se adelantó y renunció. Va a estar hasta el domingo, va a estar hasta el lunes, hasta que el presidente le ponga su reemplazo, pero ya se fue. Otro más que ya se fue, que algunos imaginan, bueno, quizás enojado, ¿no? Porque es un hombre que viene del mundo de las empresas y estuvo menos de un año en un gabinete en el que siempre hay ruidos, más por las internas propias que por los ruidos de la oposición. Digo esto porque también el presidente dice que después del domingo se terminan los ruidos electorales en torno a la economía. No me animaría a decir que el lunes 27 va a estar todo tranquilo, pero bueno. La oposición también se juega mucho porque el peronismo quiere concentrar el voto para frenar a Milei, esa es la estrategia. Están con perfil bastante bajo algunos dirigentes porque
sobre la mesa están expuestos errores del gobierno, candidatos como José Luis Espero, como Lorena Villaverde en Río Negro y otros más que o son flacos candidatos que no tienen peso político, o son candidatos que han, que tienen denuncias, ¿no? Entonces el peronismo quiere concentrar ese rol opositor, quiere ponerle un freno a Milei, discute absolutamente todo el corazón del modelo de Javier Milei: Estado presente, más obra pública, presencia en salud, en educación, la posibilidad de que Axel Kicillof vaya por el 2027, y ahí se va a desatar otra interna, ya lo sabemos, porque también el kirchnerismo y los que siguen a Axel Kicillof tienen sus internas. Después está Mauricio Macri. Mauricio Macri, que esta semana se sacó una foto con sus candidatos en la ciudad y en la provincia, no con las listas con los violetas. Nunca se sacó una foto. Nunca se sacó una foto, por lo menos en los últimos tiempos. Yo creo que desde que se juntó con Mauricio Macri perdón, que Mauricio Macri se juntó con Javier Milei antes de que fuera presidente, cuando también lo quería ayudar, no se sacó foto ni con él, ni con Karina Milei, ni firmando los acuerdos, ni ahora con los candidatos, y en las redes sociales dice que apoya a la lista 501. No dice a La Libertad Avanza, que es el nombre de la alianza que firmó su partido. ¿Por qué será? Y los otros que también se juegan una fuerte patriada son los gobernadores de Provincias Unidas. ¿Cómo le va a ir a Juan Schiaretti, que es el candidato en Córdoba por Provincias Unidas, o a Gisela Scaglia, que es del PRO, pero es la vicegobernadora de Maximiliano Puyaro y es candidata en Santa Fe? Corrientes, Jujuy, pueden ser otros destinos, digamos, también de Provincias Unidas. Ignacio Torres, nadie la tiene fácil. Claudio, el gobernador de Santa Cruz, también está Claudio Vidal en Provincias Unidas, pero Córdoba y Santa Fe son dos provincias grandes. En Provincia de Buenos Aires lo tienen a Florencio Randazzo, y en Ciudad de Buenos Aires a Martín Lustó y Graciela Ocaña, sin llevar el sello Provincias Unidas. Pero si les va mal, esa vía, bueno, ¿cómo va a continuar? ¿Cómo se van a plantar frente a Javier Milei para pedirle obra pública, para pedirle conversar, para pedirle que los tenga en cuenta en el presupuesto? Y ese es otro tema. Ahora vamos a hablar sobre el presupuesto 2026, que aparecen ahí otras posibilidades. Encuentro Federal está armando un proyecto y algunos dicen que lo va a acompañar el gobierno. Bueno, raro, ¿no? Que en lugar de abrir el propio, apoye el proyecto de una bancada. ¿Será una señal que le quieren dar a Estados Unidos de que hay diálogo político? Bueno, esos son algunos de los temas que se juegan el próximo domingo. ¿El precio del dólar? Y sí, también, también, también. Las tasas, etcétera. Estados Unidos sigue haciendo cosas a favor de la Argentina, ahora anuncia la compra de carne. Pero vamos a hacer el repaso de los audios, porque el primero que quiere llevar tranquilidad y que volvió a la Argentina, volvió a la Argentina el ministro de Economía Luis Caputo, se fue a Córdoba a la Bolsa de Comercio y quiso explicar que el domingo no pasa nada. Escúchalo. ¿Qué va a pasar el día después de las elecciones? La respuesta es bastante sencilla y corta. O sea, no va a pasar nada. El esquema se va a mantener exactamente igual. Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado. ¿Por qué? Porque hoy tenés un Banco Central muy bien capitalizado, porque tenemos unos fundamentos sólidos y porque la verdad tenemos un tipo de cambio que está en un nivel absolutamente razonable. Si vos hoy tuvieras un tipo de cambio atrasado, no podríamos tener récord de exportaciones. ¿Dónde se vio un país con récord de exportaciones con un tipo de cambio atrasado? Me haría falta hoy mucho Leandro Renú para que me traduzca un poco. No pasa nada, el esquema se va a mantener exactamente igual, dice el ministro de Economía Luis Caputo, tratando de llevar tranquilidad, ¿no? De paso, le mandamos un beso grande a Leandro. Está con una cuestión familiar, esperemos que salga todo bien, y la semana que viene vamos a estar juntos analizando cómo impacta el domingo 26. Y ojo, viendo el nuevo gabinete. ¿El ministro Luis Caputo va a estar en el nuevo gabinete? Chan. Manuel Adorni es uno de los que no va a estar, por lo menos por un tiempo. Por lo menos por un tiempo, porque por ahí, viste, después vuelven.
Eh, Manuel Adorni es el vocero presidencial, pero fue electo legislador porteño cuando se jugó todo Javier Milei porque pensaba que era un año en ascenso, que era un año en el que iba a ir y arrancaba en la ciudad de Buenos Aires con una gran elección y después iba a poder hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires y teñir todo el país de violeta. Bajó las pretensiones. Con tener un tercio de los legisladores le alcanza, dice, porque quiere sostener los vetos y que el Congreso no le imponga leyes. Eso es lo que dice. Bueno, Manuel Adorni habló sobre el dólar, por supuesto, con Luis Majul en La Nación Más. El ministro Caputo, el presidente Milei y el resto del equipo económico hace meses que está explicando el esquema de bandas, el esquema del dólar libre dentro de las bandas, que si toca la banda superior va a intervenir comprando pesos, que si está en la banda inferior va a intervenir vendiendo pesos. Y sin embargo, hoy te dicen, bueno, el dólar se disparó. El dólar no se disparó. Digo, ¿dónde ven que el dólar se disparó? Se está cumpliendo con el esquema económico tal cual se lo definió. Los mercados están volátiles. Los mercados están volátiles, pero ¿cómo no van a estar volátiles si del otro lado tenés unos cavernícolas? Por supuesto que van a estar volátiles. Nadie esperaba otra cosa. Bueno, ahí está. La culpa siempre es del otro lado, de la oposición y del ruido electoral, como dijo, las tensiones electorales. Así lo definió el presidente Javier Milei. Pero esta semana hubo 3 reuniones importantes en el Congreso. La primera en el despacho de Martín Menem, con casi todos los jefes de bloques. Algunos de partidos provinciales no fueron, que responden a algunos gobernadores. No fue Unión por la Patria ni tampoco la izquierda. Germán Martínez anunció que no iban porque el ámbito de discusión del presupuesto dijo que era la comisión de presupuesto. Algunos temían por un pacto, pero en esa reunión hubo mucha disconformidad, por ejemplo, de Democracia para Siempre y también de Encuentro Federal. Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot parece que se enojaron mucho porque en parte, aunque dijeron que iban a consultar a Casa Rosada, en parte el gobierno ponía en la mesa de negociación el presupuesto, pero no atendía algunos reclamos. ¿Qué le piden la mayoría de los diputados? Que la ley de financiamiento universitario, la ley de emergencia en discapacidad y la ley de emergencia en salud pediátrica, la que todos llamamos ley Garrahan, estén contempladas en el presupuesto. El gobierno no aplicó esas leyes, son leyes que el presidente vetó y que el Congreso insistió con más de los 2/3 de los votos, más, ¿no? Entonces, dicen todos, tiene que aplicarlas esas leyes. Bueno, no. Entonces ahí dijeron, ¿para qué nos hacen perder tiempo si leyes que vota el Congreso, que insiste el Congreso, no las ponen no solo este año, sino que tampoco las contemplan en el presupuesto 2026? Ahí Massot dicen que se paró y se fue. Pero lo que estaba previsto era que el martes fueran los funcionarios del área de educación, el secretario de Educación y el secretario de Políticas Universitarias, a exponer en la Comisión de Presupuesto. No fueron. ¿Por qué no fueron? Porque después de la reunión en el despacho de Martín Menem, a la noche en el boletín oficial se publicó el decreto de promulgación de las leyes, pero se postergó su aplicación. Entonces es como decir un cachetazo, ¿no? Sobre el límite se promulgan, pero no se aplican. Se promulgan, pero no se aplican. Bueno, el que sí fue a la Comisión de Presupuesto es Julio Cordero, que es el secretario, el ministro de Trabajo, defendió el presupuesto 2026 y bueno, ustedes saben que va a encarar el gobierno una reforma laboral, que ya lo ha dicho el presidente, lo anunció, dice que con eso va a haber pymes que van a poder contratar, trabajadores, que va a haber más empleo. Escuchen a Julio Cordero. Ustedes ven que verdaderamente en la sociedad se ha logrado una paz social que resulta muy encomiable desde el punto de vista sindical y realmente esto es fruto de las mesas de diálogo. Claramente la reforma apunta a la generación de trabajo y y que el trabajo sea formal. Bueno, si uno escucha eso, no podemos no estar de acuerdo. Siempre yo digo hay que ver la letra chica. Y lo otro que el otro día decía Federico Sturzenegger en el coloquio de IDEA, y que lo dicen todos, pero que también a mí, yo no sé, no sé, que tienen que ganar las dos partes, los trabajadores y los empresarios, que se tienen que sentar, ponerse de acuerdo y ganar las dos partes. Pero si no nos ponemos de acuerdo ni con los salarios,
Nos vamos a poner de acuerdo trabajadores y dueños de empresas en, no sé. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya lo decíamos, él no dice que él no es candidato, no se presenta como candidato, habla siempre de defender una política distinta en contra de la motosierra. Ya vendrá el posicionamiento más adelante, ¿no? Dicen en la provincia de Buenos Aires que el resultado de este domingo no va a ser como el de septiembre, el del 7 de septiembre, que fue una diferencia a favor del peronismo de 14 puntos, porque esta campaña está nacionalizada, porque probablemente haya mayor presencialidad y quizás en esa presencialidad haya votos de la Libertad Avanza que están enojados con la Libertad Avanza y que entonces en la local no fueron a votar, o que están contentos con su intendente y el gobernador, pero al mismo tiempo quieren a Javier Milei. Parece raro, sí, pero pasa. Pasa. Y tampoco votan los extranjeros, que fueron un voto fundamental en la elección de septiembre. También es cierto que en algunos lugares se activó más la Libertad Avanza, que en septiembre quizás creían que ganaban más fácil. Aunque también hay que medir el efecto José Luis Espert, que sigue estando su cara en la boleta, y ahí otra vez el aviso, hacemos docencia. En la boleta está José Luis Espert, no es una boleta trucha. Los afiches se mandaron a reimprimir. Hay que poner en provincia de Buenos Aires solo una cruz en la fuerza política elegida, y en 8 distritos son 2 cruces porque hay elección de senadores nacionales. Pero bueno, vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Delta, en el programa Wake Up de Mauro Federico. Escúchalo. ¿Acá qué sería la reforma laboral? 40% ya no tiene contrato laboral. ¿Gana mejor? ¿Vive mejor? Entonces, ¿qué están haciendo ahora? Porque sería mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Saquémosle los derechos a los que tienen, en vez de darle un poco de cobertura o más cobertura a los que no los tienen. Entonces, ¿cuál es esta respuesta? Me parece que es una engaña pichanga, que dice, bueno, hay muchos que no tienen derechos laborales, entonces no les importa. ¿Qué sería eso? ¿Para qué habría que pelear? Para que tengan alguna cobertura. Para que tengan alguna cobertura, digo, todas si podemos, la mayor posible, y después discutamos condiciones, nueva forma de trabajo, discutamos lo que quieran, pero que no sea que te echan como un perro. En algún momento se había hablado de condiciones, siempre hace mucho tiempo que se habla de reforma laboral, y se hablaba de reforma laboral para los nuevos, que los que ya estaban trabajando se mantuvieran con las condiciones pactadas, y que se generaran condiciones para los nuevos. Ya hubo varias formas de flexibilización, el periodo de prueba más ampliado, no se pena el trabajo no registrado, no se pena, el tema de las indemnizaciones y demás. Digo, ya hay muchas cosas que fueron flexibilizadas, pero bueno, es una discusión que se viene, Martín Lustó es candidato en la ciudad de Buenos Aires, es candidato a diputado nacional, Graciela Ocaña es candidata a senadora. Por supuesto, ahí apuestan a que Martín Lustó, que deja el Senado, que tenga un lugar, una voz en la Cámara de Diputados. Hay que ver cuántos entran de esa lista y cuán polarizada está o no la elección, ¿no? Eso nos vamos a ver el domingo, si se reparte el voto, porque en la ciudad también hay muchas opciones. Ricardo López Murphy parece que le quita votos a Alejandro Fargosi, y además parece que tiene un apoyito ahí dicen, de la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dicen las malas lenguas. Pero también está Esteban Paulón y Alejandro Katz de Ciudadanos Unidos, es Martín Lustó. Pero bueno, que hicieron una alianza heterogénea, incluso de gente que no estaba participando en política, así con presencialidad, con voz pública. Esteban Paulón es de Santa Fe, pero como vive gran parte del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, se postuló por la ciudad. Bueno, pero volvemos a Martín Lustó. En el cierre de Ciudadanos Unidos, este mensaje le daba al presidente. Esto fue un acto en La Boca. Escucha. Pero este presidente, cuando habla de pymes, es solo porque está promocionando una criptoestafa. Cuando habla de educación pública, es para criticarla. La única referencia a los docentes universitarios es cuando llama profe a Espert. En el único momento en que se acerca a una familia con discapacidad,
es cuando agrede a un chico que tiene autismo, que tiene apenas 12 años. Pasamos de tener 200% de inflación a tener una economía con los motores apagados. Pero no tiene por qué ser así. Hay otra manera y es por eso que estamos acá. Bueno, ahí están, ¿no? Porque las terceras fuerzas están tratando de hacer fuerza, justamente. Los partidos provinciales en distintos distritos, por ejemplo, veía en Río Negro y Neuquén los gobernadores Alberto Beretilnec, de Juntos Somos Río Negro, y Rolando Figueroa, de la Neuquinidad, que él armó una alianza para llegar a ser gobernador, era del MPN, Movimiento Popular Neuquino, el histórico Movimiento Popular Neuquino, que gobernó siempre la provincia en democracia. Se fue del MPN porque no le daban espacio, armó una fuerza política en la que estaba desde el movimiento Evita al Frente Renovador, a peronistas, radicales, MPN, muy heterogéneo. Ahora armó la Neuquinidad, siguió sumando a algunos dirigentes, que bueno, por ahí no son dirigentes conocidos a nivel nacional, pero que de pronto le suman en los municipios, ¿no? Y se mostraron juntos los dos gobernadores que no están en Provincias Unidas, los han tentado varias veces, pero ellos no están ahí, y ellos apuestan a una alianza de Río Negro y Neuquén. A esa región se la llama la región del Comahue, ¿no? Esas dos provincias. Y tienen su apuesta, ¿no? Porque tienen que romper la polarización. Y así Gustavo Valdés en la provincia de Corrientes, que ya ganó su elección desdoblada, pero era una elección a gobernador. En Santiago del Estero se elige gobernador, ya que estamos, y ya que estamos haciendo un poquito de docencia antes de ir al último audio, les cuento, esto presten atención, porque este dato les puede servir e interesar. El RENAPER dispondrá de guardias de atención al público para agilizar la entrega de DNI previo a las elecciones del 26 de octubre. Vieron que hay mucha gente que de pronto renovó, perdió, le robaron el DNI. Bueno, la idea es que todo aquel que haya garantizado, que haya gestionado su DNI tenga garantizado tenerlo para el domingo y poder ejercer el derecho al voto, ¿no? Sábado y domingo, 26 de octubre, los centros de documentación de RENAPER van a estar abiertos en distintos puntos del país y con horarios extendidos, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, de 8 a 16, Paseo Colón, 1093. De 10 a 17 en Roque Sáenz Peña, 689. Y en Palermo, de 9 a 17, en Avenida Intendente Bullrich, número 12, Bullrich y Libertador. Provincia de Buenos Aires. Esto después ingresen a la página de RENAPER, si no tienen los datos, porque en la provincia hay en Berazategui, Hurlingham, Jauregui, La Plata, Mar del Plata, Moreno, Pergamino, La Barría, San Isidro, San Justo, Tigre, Vicente López. En Santa Fe y en Córdoba también. Me parece muy importante esto, muy importante a tener en cuenta. Sábado y domingo va a haber guardias entonces y horarios extendidos. Pero vamos al último audio, que se trata de Nicolás Pino, el titular de la rural. Ahí lo vamos a escuchar, esperen un segundito, porque estoy sacando así es, cuando estamos trabajando. Bueno, vamos a escuchar a Nicolás de Pino y ahora les digo dónde habló. Pero no se olviden, si tramitaron el DNI, vayan a buscarlo y voten. ¿La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos es una burra o me parece a mí? Que no sé si es una burra, mal informada seguramente la señora. Informada, ¿no? Sí. La señora habría que decirle que hace más de 20, 30 años creo que es. Por suerte en la Argentina no tenemos ningún problema con esta enfermedad que tanto daño hace a la ganadería y la verdad que si no existe eso también es porque trabajamos bien y de manera consciente. Entonces, bueno, vamos a creer que fue un comentario... Que fue un error. Que fue un error. Bueno, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, hablaba sobre lo que dijo la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos respecto a que al tema del cupo de
de importaciones de carne por la fiebre aftosa. En Argentina no hay aftosa, lo que pasa es que hubo cambios en las vacunaciones, algunos cambios que, bueno, algunos dicen que puede perjudicar. De todos modos, Estados Unidos estaba tratando de buscar porque hoy anunció la compra, cuadruplicó la cuota de importación de carne vacuna. Estaba buscando ese número, el cupo va a ser elevado a 80.000 toneladas por año. Hay que ver qué repercusión tiene esto, pero bueno, cuando yo digo, em, el cupo ahora era de 20.000 toneladas, ¿no? Según la información del Ministerio de Economía, se sube a 80.000. Cuando yo digo que Estados Unidos está ayudando, Estados Unidos está ayudando. Y queda claro. Después que Donald Trump diga que nos estábamos muriendo, es otra cosa, porque el hombre es realista y tiene que justificar en su propio país y a los que pagan impuestos en Estados Unidos que nos ayude tanto a los argentinos. Una pausa y ya volvemos. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety, se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter, Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines. CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Lucchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Antes de arrancar con esta entrevista, una información importante. Se le van los ministros al presidente Javier Milei y se sabe, o porque se filtra o porque lo dicen los propios ministros, antes que lo anuncie el presidente. Eso es una novedad. O sea, no. El presidente supuestamente dice que el domingo se va a sentar a pensar el nuevo gabinete según el resultado electoral, y no tiene el poder político de decirle, muchachos, muchachas, me acompañan hasta el domingo y acá todos callados la boca, se le desangra el gabinete. Es cierto que también deben estar cansados de tantas internas, que todas apuntan a la misma ala de la Casa Rosada. Mariano Cuño Libarona, como Gerardo Huertain, ya le anticiparon al presidente que se va. Huertain lo hizo antes del fin de semana. Parece que Mariano Cuño Libarona lo hizo esta semana, y que ya en voz baja lo confirman, ¿no? Mariano Cuño Libarona dice que está muy contento, que le gusta lo que hizo, etcétera, etcétera, pero se va. Ya era crónica de una salida anticipada, pero me parece que el presidente, si quiere recuperar iniciativa política, el domingo a la noche o el lunes, tiene que tener el poder de decir, y lamentablemente es así, no que se le van, sino que los cambia, pero bueno, se le van. Ahí estamos. Pero nosotros vamos a ir ahora, yo les decía hace un ratito que hubo reuniones muy importantes en la Comisión de Presupuesto, 2 reuniones esta semana, más la reunión en el despacho de Martín Menem con funcionarios nacionales y representantes de distintos bloques. En línea está Marcela Paso, que es diputada nacional por Unión por la Patria, integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, además es contadora.
si no me equivoco, que este gobierno quería hacer que muchos trámites prescindamos de los contadores, pero en Argentina es más necesario un contador que un abogado, les quiero decir. A mí no me gusta hacer un papel, pero creo que, y creo que eso, que va a seguir siendo una profesión muy necesaria, porque aunque hagan reforma tributaria, creo que es así. No sé, por ahí Marcela Paso me dice que no. Buenas tardes, ¿cómo le va, Marcela? Hola, ¿qué tal, Analía? Miguel, un placer. ¿Cómo están? Bien. Bueno, no sé. Ahora le pregunto sobre la comisión de presupuesto, pero no sé si coincide conmigo en que los contadores argentinos son muy necesarios. Sí, no solamente la profesión, el contador es muy necesario en la Argentina para la administración de cualquier tipo de emprendimiento, sino que coincido con que es una mentira aquello que ha planteado el gobierno respecto de que le ha simplificado la vida a la gente, digamos. Es mentira que ha eliminado impuestos y vamos a uno de los impuestos más importantes que ha vuelto a imponer el gobierno de Milei, que es el impuesto a las ganancias de los trabajadores, impuesto que logramos reducir y prácticamente eliminar durante nuestro gobierno, con el voto incluso de Javier Milei siendo legislador nacional, sino que también una serie de trámites de los cuales se vanaglorian de que los simplifican. La verdad es que no terminan simplificando nada, sino cambiando en muchos casos nombres o sistemas por otros que siguen teniendo niveles de complejidad importantes y que sí, los contadores los terminamos padeciendo. Yo te imaginarás, formo parte incluso de grupos de WhatsApp que ya se terminan convirtiendo en grupos de terapia, ¿no? Entre contadores, donde problemas para, no sé, para subir los archivos a los sistemas, para poder reclamar las devoluciones. La verdad que se vuelve todo muy complejo, no solamente para la gente, sino para la profesión también. Claro. Y eso va desnudando, ¿no? Esta mentira de la desregulación, de la simplificación, que en definitiva el único objetivo que tiene es favorecer a unos pocos y es lo que ha quedado a la vista, ¿no? Claro. Sí, estaba pensando que si tienen grupos de WhatsApp por las medidas o las dificultades, deben tener grupos de WhatsApp para hacer terapia entre ustedes porque los, digamos, los usuarios, los clientes o no sé cómo los llaman ustedes, los Sí, 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 contribuyentes los que clientes, apelamos a sí, ustedes. sí, Yo, mi sí. pobre contadora, le mando WhatsApp. No sé cómo se hace esto, pagué 2 veces el otro. Bueno, en fin, de Claro, todos se modos, generan confusiones, se claro, generan temores que también pero bueno. exigen un cierto equilibrio emocional para poder ir Sí. conteniendo también al contribuyente, ¿no? Claro, bueno, pero vamos a lo que pasó en la comisión de presupuesto. Sí, Unión por la Patria no estuvo en la reunión con Martín Menem y algunos de los que estuvieron se fueron enojados, así que algunos, y ustedes bueno. capaz que dijeron, che, menos mal que no fuimos. Nicolás Mazot me decía el otro día, perdimos 1 hora y media de nuestra vida en esa reunión. Ahora bien, según estuve escuchando también, Encuentro Federal está preparando un dictamen de minoría con su propio presupuesto y algunos dicen que hasta el gobierno podría acompañarlo, no sé. ¿Qué está haciendo Unión por la Patria? ¿Y qué ven ustedes? Porque por ahí ven que el gobierno no quiere, como dicen algunos, tener presupuesto. Nosotros lo que estamos haciendo, además de plantear nuestra postura con respecto a un presupuesto presentado por el gobierno, sobre el cual tenemos nuestras visiones sobre los recortes presupuestarios que hay planteados en ese presupuesto 2026, también planteamos nuestras dudas, que la evidencia empírica nos lo sustenta, que es el hecho de que tenemos dudas acerca de si el gobierno quiere presupuesto o no. Una cosa insólita en la República Argentina que ha logrado que durante 2 años consecutivos un gobierno no tenga presupuesto por decisión propia. No ha existido en la historia de las presidencias argentinas, ni de los gobernadores, ni de los intendentes. Te diría, yo he sido intendenta y no me he cruzado jamás con un intendente que no Ujú. quiera tener su propio presupuesto para llevar adelante ni más ni menos que las políticas con las que sueña, que forman parte de su plataforma de gobierno, los objetivos que pretende cumplir. A través de las trampas que permanentemente este gobierno implementa, porque no es que no lo quieren porque no le importa, sí le importa.
Le importa reasignar partidas presupuestarias discrecionalmente porque claramente tienen un presupuesto que no se condice en nada con la realidad. Cuando le sobran los ingresos que le ingresan por encima del presupuestado, reasignan las partidas para el lugar donde ellos quieran. Y la verdad que eso es terrible, pero viene ocurriendo durante 2 años consecutivos en la Argentina. Por otro lado, también hemos formado parte de los emplazamientos que hicieron que la Comisión de Presupuesto y Hacienda funcione, porque entendemos que el ámbito institucional y el lugar que hay que empoderar para llevar adelante este tipo de discusiones es la Comisión de Presupuesto. No son las reuniones con el presidente de la Cámara, que es cierto que siempre ocurrieron distintos tipos de reuniones entre diferentes espacios políticos y suele hasta hacerse saludable que ocurran, pero con este gobierno era obvio que ese tipo de reuniones tenían que ver con un mensaje político, con querer comunicar más que con hacer o con querer llevar adelante una acción concreta y seria, porque realmente no es serio que se trate el presupuesto de la Nación Argentina sin que venga a dar la cara el ministro de Economía. Es insólito y eso nos está ocurriendo con cada uno de los ministerios para los cuales hemos emplazado la comisión para que vengan a dar explicaciones. Bueno, mandan funcionarios de segunda línea, los cuales les invito a que miren un ratito porque realmente se vuelve insoportable escuchar la guitarra. Vienen a payar esta gente a la Comisión de Presupuesto, la guitarreada que nos han pegado esta semana. Yo te puedo asegurar que, Rosa, es una falta de respeto realmente porque no te plantean nada concreto y lógico dentro de lo que debería ser el planteo de un presupuesto nacional. Claro, estaba pensando que como ha habido muchas reuniones, digo, pasa lo mismo con los gobernadores, donde el gobierno supuestamente abre el diálogo, pero después el pedido es votar a libro cerrado, por ahí hay desconfianza. Pues yo pensaba, la verdad que cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara de Diputados se reunían en el despacho y convocaba, Claro. digo Sergio Massa porque usted es del Frente Renovador. O sea, debería ser algo habitual o cuando estaba Emilio Monzó, pero el tema es que acá ustedes lo dijo Nicolás Massot, perdimos 1 hora y media, creo que fue el que más se enojó y se fue, Claro. porque una cosa es nos sentamos a dialogar y vemos y conversamos y es una ida y vuelta, y otra cosa si no es una ida y vuelta. Exactamente. La diferencia está en la intención, que yo siempre lo planteé con respecto a este gobierno. Era obvio que la intención era lograr una foto, hacerse los dialoguistas y que una vez más iban a engañar la buena fe de quienes se presentaran a esa reunión. Ya es obvio a esta altura. Incluso recuerdo haberlo planteado cuando presentaron la ley bases, en donde algunas cuestiones fueron eliminadas, como en aquel momento habían planteado la eliminación de la zona fría. Yo recuerdo haber dicho, no se olviden nunca de la intención que tuvo este gobierno con esta ley, que por más que esto lo hayan quitado, su intención sigue siendo la misma. Y hoy la realidad me lo demuestra. En el presupuesto 2026 hay 0 pesos incluidos para la ampliación de la zona fría que fue sancionada hace unos años en el Congreso de la Nación. Tienen la intención de hacer lo que quieren, como quieren, obviamente sí también en la medida en la que pueden con el voto de los demás, que lo han logrado en gran medida a lo largo de su gobierno, en el último tiempo con mayores dificultades, porque claramente hay bloques que empiezan a sentirse incómodos con esta metodología o empiezan a sentir vergüenza ajena con respecto al gobierno, pero yo creo que es algo que hay que tener muy presente y que hay que considerarlo en la próxima elección del 26 de octubre, porque necesitamos un Congreso fortalecido, de manos que de verdad se levanten para poder defender los derechos de todos los que han sido vulnerados a lo largo de este tiempo. Yo a veces te digo la verdad, tengo que volver a reenumerarme la diversidad de temas que son todos tan pero tan relevantes y que han sido tratados por el Congreso, leyes que también han sido vetadas por el presidente, que han sido insistidas por el Congreso y que las ha vuelto a incumplir, y ello ha derivado también en, por ejemplo, el pedido de citación a Guillermo Franco, a una interpelación en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional. Es tremendo lo que hacen todos los días.
Claro, el gobierno, los funcionarios del gobierno van algunos, las segundas líneas, cuando ellos quieren, pero cuando los cita el Congreso no hay un reconocimiento. Yo digo, esto por ahí es lo complejo o lo peligroso de no Mm, cuidar las instituciones, que es no reconocer los roles de cada uno. Entiendo que a un presidente no le guste, o a un ministro no le guste que cite el Congreso, pero es una atribución constitucional que tienen, ¿no? Y el rol de vetar una ley lo tiene digamos, la potestad de vetar una ley la tiene el presidente, pero el Congreso también ujú, tiene la potestad de insistir con los 2/3 de los votos, ¿no? Em, claro. y digo, porque igual que los decretos de necesidad y urgencia que ahora están en discusión. Ujú, Digo, yo siempre propongo cambiar el nombre y decir, si en lugar de ser Javier Milei, el que no promulga o promulga una ley y no le aplica, fuera Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué estaría mm, diciendo gran parte por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Porque digo, tal cambiemos el cual. nombre para ver si lo mediríamos de la misma manera o si veríamos, y Ujú, digo esto por el antecedente que queda, porque supongamos que Milei hiciera algo que después nos vaya bien. El tema mm, es que después viene otro y dice, che, pero aquel hizo esto y con la misma herramienta puede ser un desastre. Digo, porque no es solamente que hay que cuidar sí. el objetivo del presidente, esto hablándole a los libertarios, sino que hay que cuidar lo que queda escrito en los papeles, ¿no? Ahí los abogados y los jueces saben mucho más. Ahora, pregunta, viene ya anunciada por el gobierno, reforma tributaria, reforma laboral. ¿Qué sí y qué no de todo esto, diputada Paso? Yo creo que no te quepa duda de que si el gobierno en la próxima elección fortalece, reafirma o sostiene el número necesario para avanzar en las normas que, a mi modo de ver, es parte de la plataforma de este gobierno, se van a llevar por delante los derechos de los trabajadores y trabajadoras que históricamente en Argentina hemos consolidado a lo largo de toda nuestra historia. Ya tienen presentados proyectos al respecto. Ya vamos a tener que empezar a preocuparnos no solamente por los jubilados y jubiladas que hoy ya han accedido a su beneficio jubilatorio en Argentina, sino que nos vamos a tener que preocupar por los jubilados y jubiladas del futuro, si es que los hay. Porque no te quepa duda que van a ir por la edad jubilatoria, no te quepa duda que van a destruir más de lo que han destruido, porque la verdad es que también lo han ido demostrando a lo largo de este tiempo, impidiendo las actualizaciones que no fueron una panacea, que no fueron pedidos muy exorbitantes, pero que mínimamente pretendían que actualizaran los valores de las jubilaciones en Argentina. Y eso se suma a una crueldad inusitada que forma parte de la política de este gobierno. Van contra las personas con discapacidad, no solamente incumpliendo la ley, sino insultándolos o tomando patologías como insulto, lo cual ya pasa barreras morales que son muy complejas y que, como bien vos decías, tanto desde lo ético como también desde lo formal en los papeles, dejan antecedentes que son verdaderamente graves y que yo creo que es importante en este sentido la necesidad de la actuación independiente y seria de este tercer poder, que es el poder judicial en Argentina, que tampoco puede permitir estas cosas. Que una ley que ha sido insistida por el Congreso y que tiene lógica, que te está hablando de los niños con cáncer en el Garrahan, que te está hablando de que podamos tener la oportunidad de ir a estudiar a la universidad, de darle una prestación mínima a personas con discapacidad que otra persona no, de otra manera no pueden seguir viviendo, son cosas verdaderamente graves. ¿Cuánto más o cuánto peor pueden hacer con otros temas o con otras cuestiones en Argentina, teniendo mayor cantidad o la misma, porque hasta ahora bastante vienen haciendo, de acompañamiento en el Congreso, ¿no es Claro. cierto? Sí, el presidente dijo que él aspira a tener 1/3 de los legisladores y que después trabajará con dialoguistas y aliados. Diputada, muchísimas Claro. gracias por No, gracias acompañarnos a hoy. ustedes. Un placer y a disposición. Muchas gracias. Marcela Paso, diputada nacional Adiós. por Unión por la Patria, es del Frente Renovador, integra la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pasó por Bien Argento. Bien
Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Luego de 3 meses de caída, la economía creció 0,3% en el mes de agosto. Este es el dato económico. Después de haber hilvanado 3 meses consecutivos con números en rojo, la actividad económica quebró la racha negativa y tuvo un crecimiento mensual desestacionalizado de 0,3% en el mes de agosto. Ustedes saben que el presidente prometió mucho más crecimiento para el año próximo. En la medición interanual se exhibió una suba de 2,4%, esto según los datos que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, en su estimador mensual de actividad económica, EMAE. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Seguí escuchando Bien Argento hasta las 16. Con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Por Radio Cultura. Bueno, una discusión que hubo en este periodo, en esta campaña, fue respecto a que la reforma del sistema electoral, el cambio de boleta sábana, ¿no? Que cada partido político tenga su boleta, nos llevó a una boleta única de papel que a mucha gente le gusta y le parece un mejor sistema. El Estado imprime todas las boletas, nadie puede llevar boleta de su casa. Está el riesgo de lo que le pasó a La Libertad Avanza, que cuando tenían que cambiar a José Luis Espert, hubieran tenido que reimprimirse absolutamente todas las boletas de la provincia de Buenos Aires. En el caso de la boleta anterior, solo se reimprimía la del partido político que tenía algún cambio. Y, por ejemplo, se generó una discusión respecto a que no fueron tenidas en cuenta las personas, ya que se cambiaba el sistema, las personas ciegas o con baja visión, porque en el otro sistema por ahí uno, es cierto, no ves, pero quizás te las podés rebuscar de alguna manera para emitir tu voto y que siga siendo secreto. En este caso tenés que ingresar con una persona que te asista para saber dónde poner la cruz, ¿no? Entonces hay una ONG, Tiflonexos, que trabaja en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso, que está repartiendo unas plantillas de papel que tiene el tamaño de la boleta y tiene los cuadraditos. Entonces, contás los cuadraditos, si vos sabés, te cuentan cómo es la boleta, contás los cuadraditos y pones la cruz en el casillero donde vos querés votar. Por ejemplo, si tu candidato vos sabés que está en la fila 3, contás 3 cuadraditos, en el tercer cuadradito pones la cruz. Las están entregando en forma gratuita.
la campaña se llama numeral Votos sin Barreras. Necesitamos 3 millones de pesos para fabricar y entregar unas 1.500 plantillas, 1.000 en la provincia de Buenos Aires y 500 en la ciudad, dijo Lecuona. Nosotros lo queríamos entrevistar, pero bueno, justo no pudo estar hoy. Hay una guía con un código QR y esto que les decía, ¿no? De que se distribuyen en forma gratuita, según tengo entendido. Podés retirar la plantilla para votar en provincia de Buenos Aires desde el miércoles, o sea, desde ayer, la que corresponde a la ciudad de Buenos Aires, de 8 a 20 horas en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso en Alsina 1835. Después, en los establecimientos de La Plata, en todos los establecimientos de votación, los delegados electorales van a tener plantillas. Así que si tenés discapacidad visual y votás en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, Tiflo Nexos preparó esta plantilla. Recordá que en la provincia se vota solo la categoría de diputados nacionales, en Ciudad de Buenos Aires también se eligen senadores, pero bueno, esto en principio es solo para la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Maneras de que se tenga en cuenta, ¿no? A la mayor cantidad de gente posible para que todos podamos votar. Hay mucha gente que no va a ir a votar, pero a muchos nos gusta mucho, creemos que es un derecho, que es una obligación y consideramos que tienen que estar dadas las garantías. ¿Nos queda tiempo? Creo que no. Así que con el mensaje que les doy siempre antes de cada elección, voten con responsabilidad, voten con felicidad. Yo sé que hay mucha gente que está desilusionada, enojada, que no le gusta ningún candidato, ninguna candidata, pero tratemos de pensar cómo podemos hacer entre todos juntos un país mejor, que el domingo compartimos todos el poder. Es el único día en el año en que todos tenemos el mismo poder. Vale lo mismo el voto de Javier Milei y el de Luis Caputo que el tuyo. Ejercelo con responsabilidad, con amor, porque el domingo vos tenés el poder. Está bien, es la suma después de todos los votos. Por supuesto, ninguno de nosotros es el dictador con su voto. Que sea un buen día el domingo. Muchas gracias. Chao. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Son flexibles, accesibles, 100% online y te permiten gestionar todo tu dinero desde un mismo lugar con disponibilidad 24/7. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos SAU 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.